Maestro, compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a dar a conocer sobre el Imperio Bizantino, para lo cual los integrantes del grupo somos Castillo Crisóstomo Iván, Candiote Martínez Yoliño, Prado Aricuchea Giancarlos y mi persona, Soto Quispe Abel. Para hablar sobre el Imperio Bizantino, pues debemos hablar de lo que es de la Edad Media, ¿no? Bueno, en la Edad Media surgen imperios que son conocidos como imperios medieval. Tenemos ahí el Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino y uno que es cristiano, el Imperio Árabe Musulmán. Estamos hablando prácticamente de la Edad Media temprana, ¿no? Muy bien, ahora, el Imperio Bizantino es un imperio que ya existía antes de empezar la Edad Media, pero con otro nombre. Su nombre correcto era Roma de Oriente. Lo que pasa es que en el año 395, un emperador llamado Teodosio en Roma dividió Roma entre sus hijos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque en ese entonces había luchas de poder, crisis económica, había tensiones. Entonces, para tratar de evitar este conflicto, John Desgaste Mayor de Roma, porque ya lo tenía desde el siglo III, dividió Roma en dos, en Roma Occidente y Roma de Oriente. En Roma de Oriente, con el tiempo se va consolidando como una entidad autónoma a margen de Roma de Occidente. El Roma de y el Roma de Occidente cae pues con las invasiones bárbaras en el año 476, es decir, en el siglo V. Pero Roma de Oriente sobrevive. ¿Hasta qué siglo? Hasta el siglo XV, o sea, aproximadamente 1000 años. En realidad, el Imperio Bizantino es el único imperio que estuvo completo en toda la Edad Media, o sea, de inicio a fin. Empieza la Edad Media, ya estaba el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, el Imperio Bizantino, pues, fue un imperio medieval que estuvo íntegramente en toda la Edad Media. Por lo tanto, el origen del Imperio Bizantino pues nace con la división del emperador Teodosio entre sus hijos, ¿no? Honorio y Arcadio, donde que Honorio pues lidera el Imperio de Occidente y el Arcadio pues lidera el Imperio de Oriente, donde que siendo el primer emperador del Imperio de Oriente, ¿no? Bueno, ese es el origen del Imperio Bizantino. Le doy Así es, pase a para mi ver un, siguiente compañero. gracias. Para ver el proceso histórico, el Imperio Bizantino se divide en 8 dinastías, ¿no? Pues las cuales vamos a nombrar los hechos más importantes de cada dinastía, ¿no? Puedes hacer Inicia con la cuando empieza a hablar dinastía con una autoridad. Heraclina, pues que es fundado por Heraclio, que pues el hecho importante que suscitó Máximo, te has dormido, en creo, me dicha parece. dinastía, pues es restaurar el poder del imperio, ¿no? Después de la crisis del siglo VII, ¿no? Pues ahí pasamos a la dinastía Isaúrica, pues llamada así por el fundador León III, y Repártanle en platos, pues por favor. implementó el iconoclasmo, ¿no? No, qué Y de asco, qué esa asco. forma vamos a pasar lo que es la dinastía frigia, ¿no? También conocida como la dinastía amoriana, ¿no? Estableció el uso de imágenes religiosas, pues tras haberlo excluido o sacado hace mucho tiempo, ¿no? Y la dinastía macedónica, pues que incluyó emperadores notables, ¿no? Como Basilio II, y él experimentó pues, un renacimiento en términos de expansión territorial, ¿no? Y para la economía de la dinastía, ¿no? Pues como quinta tenemos la dinastía Duca, eh, eh, de corta duración, ¿no? Marcada por el inestabilidad interna y por las invasiones extranjeras, Gordo, mi ¿no? hermano está durmiendo. Asimismo tenemos la dinastía con Nemo. eh, José, Esta dinastía hoy. restableció y dio una estabilidad, ¿no? A la invasión extranjera, ¿no? Desafiando a todos los estados cruzados y el imperio Seljuk, ¿no? Y en el séptimo, como penúltimo, es pues, la dinastía Angelina,
marcado por Lucas, digo, ¿no? Por luchas y las cruzadas, ¿no? Las famosas cruzadas. Y pues que se llevó la caída de Constantinopla, ¿no? En 1204, ¿no? Y para finalizar tenemos a la dinastía Paleólogo. Eh, Esta dinastía reconquistó Constantinopla y pues el gobernador bueno, él gobernó pues hasta la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Eso sería para darle pase a mi siguiente compañero. Bien, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la economía y la sociedad del Imperio Bizantino, ¿no? Bueno, comencemos por la economía. Como bien sabemos, Bizancio fue uno de los centros económicos, digamos, más importantes, ¿no? Del mundo medieval, además de una excelente agricultura, ganadería y un comercio internacional con los pueblos esclavos, digamos, ¿no? Y bueno, Bizancio exportaba objetos de lujo, ¿no? Destinados a la clase dominante del Oriente. Una de las actividades más importantes o relevantes era la elaboración de la seda, ¿no? Todas las actividades económicas eran controladas por el Estado, ¿no? Bien sabemos eso. Para obtener, ¿qué cosa? Mayores recursos. Y bueno, el campesinado bizantino realizó, ¿no? Diversas actividades como la apicultura, cultivo de seda, recojo de forraje y la cacería de ciervos. Y bueno, pasando ahora a la sociedad del Imperio Bizantino, para poder entender un poco más, dividamos en dos, ¿no? En clases privilegiados y las clases no privilegiados, ¿no? Bueno, dentro de las clases privilegiadas tenemos lo que son la nobleza, la alta aristocracia, ¿no? Y el patriarcado. También tenemos lo que es el clero, la burocracia, eh, las terratenientes y jefes de los ejércitos, ¿no? Que estaban, pues era una alta aristocracia, ¿no? Que estaban en la cúspide, se podría decir. Bueno, ahora pasemos al segundo clase, ¿no? Dentro de ello estaban los sectores sin privilegios, las cuales eran, encontramos, por ejemplo, a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos, a los siervos y esclavos, ¿no es cierto? Que ellos, pues, ¿qué cosa? Carecían, pues, de derechos, ¿no? Ya que estaban, ya que, pues, eran sectores sin privilegios políticos, ¿no? Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero para que pueda proseguir con la exposición. Muchas gracias. Ya, no hagan bulla. Sí, continuando, hablando un poco pues de la cultura o del imperio bizantino, ¿no? Que fue tal vez un imperio importante pues en la transacción del hombre, ¿no? Pues a llegar a hoy en día, ¿no? Voy a hablarles del aspecto cultural y también dentro de eso pues vamos a hablar de la arquitectura, de la ciencia y de su religión, ¿no? Y asimismo también vamos a hablar del final, cómo concluyó pues este gran imperio bizantino, ¿no? Que también conocido como pues el imperio romano de Oriente, ¿no? Pues su, su arquitectura pues tuvo una influencia en la religión cristiana ortodoxa, ¿no? En sus construcciones, tal vez de sus santuarios, de sus iglesias, de sus centros ceremoniales, entre otros, ¿no? Asimismo también esta, esta arquitectura también fue influenciada por la arquitectura romana, ¿no? Que obviamente fue antes de la cultura del Imperio Bizantino. Podemos encontrar características o aspectos como por ejemplo las cúpulas, los mosaicos, que hoy en día si visitamos países
como Turquía, Grecia o Bulgaria, Rumania, pues podemos encontrar en ahí tal vez este tipo de arquitectura, ¿no? Asimismo, hablando de la ciencia bizantina, pues no fue digamos, tan espléndida como pues, se podría hablar de Grecia o árabe, porque tal vez fue un enfoque más filosófico o metafísico, ¿no? Bueno, disculpando tal vez que la línea del compañero se haya ido, bueno, voy a continuar, ¿no? Acá también se creó grandes instituciones o centros de creación de conocimiento o difusión de conocimiento o también de dar conocimiento, ¿no? Como es pues la Academia de Atenas, la Academia Filosófica de Alejandría y la Universidad de Constantinopla, ¿no? Bueno, en conclusión, pues, ¿qué ayudó la ciencia bizantina, bueno, a la sociedad, al mundo o a la realidad actual, ¿no? Bueno, contribuyó en la preservación del conocimiento antiguo, ¿no? O en la transacción del conocimiento antiguo o el conocimiento clásico, pues, hoy en día, ¿no? Que obviamente es importante. Como sabemos, siempre tenemos que partir desde la base de todo el conocimiento para los nuevos conocimientos que se va a crear o se hace, ¿no? Asimismo, también en la medicina, históricamente, pues el hospital Basilis es importante, ¿no? Para dentro de este imperio bizantino, ¿no? Bueno, su religión era cristiana ortodoxa, ¿no? Asimismo, también podemos hablar de su idioma, que era grecolatina al inicio, pero en el proceso de su desarrollo como imperio, pues ya empezaron a adoptar el griego, ¿no? Tengamos en cuenta también que este imperio se desarrolló casi 10 siglos, ¿no? Casi 1000 años, ¿no? Desde el siglo IV pues hasta el 1453 que llegó a su final, ¿no? El 29 de mayo, ¿no? De 1453, como les decía, esto duró 10 siglos y fue con la invasión pues de los otomanos a Constantinopla, ¿no? Que hoy en día se puede ver o es el actual de Estambul. Pues no solamente esto denominó como la caída de este imperio bizantino, sino también como el cortar las rutas comerciales pues que había en ese tiempo, ¿no? Que eran muy importantes para todo el desarrollo tal vez del continente europeo y asiático, ¿no? Y también tal vez el africano. Bueno, asimismo, algunos autores consideran pues que el final de este imperio bizantino también es el final de la Edad Media, ¿no? Bueno, con eso estaríamos concluyendo, maestro, compañeros, esperando que haya sido de su agrado y también disculpar los preámbulos que hemos tenido pues, en nuestra exposición. Muchas gracias.